En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos a iniciar esta transmisión, este altar, este servicio pequeño que vamos a hacer aquí en casa de la familia Munive para todos ustedes, donde Dios en esta noche nos va a hablar a través de nuestro pastor, nuestro hermano Jorge Escabarrosi. Dios les bendiga. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Te rogamos que tú seas con nosotros, seas tú el invitado de honor en esta tarde-noche, Señor. Que puedas hablarnos y hasta donde llegue esta transmisión, Señor. A todas las personas que nos van a seguir a través del internet, puedas tú tocarles el corazón a través de tu siervo, Señor, y que puedan encontrar su libertad, su sanidad, por la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Ayúdanos, nos reportamos para tu servicio, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Venid al médico de amor que da a los muertos vida. Él tiene toda potestad, puede sanar la enfermedad, lleno de gracia y de bondad. Es nuestro Jesucristo. Él tiene toda potestad, puede sanar la enfermedad, lleno de gracia y de bondad. Es nuestro Jesucristo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré. Gracias, Jesucristo. Ahí estaré. Donde estén dos o tres, ahí estaré. Adorar a Cristo, adorar a Emmanuel, Rey de reyes, Señor de señores, estrella brillante ser, y por la eternidad
agradeciéndole y adorándole a Dios con todo nuestro corazón por su obra en nuestras vidas. Amén. Adorar a Cristo, Adorar a Emmanuel, Rey de Rey de Reyes, reyes, Señor de señores, estrella brillante sé, y por la eternidad voy a adorarle. reinaré. Reinaré con él por la eternidad. Adorar A Cristo, adorar a Emmanuel, Gracias, Jesús. Rey de reyes, Señor de señores, estrella brillante sé, y por la eternidad voy a adorarle. Reinaré con él por la eternidad. Hermanos preciosos, Dios los bendiga. Quisiera leer una escritura para empezar con esta meditación de la palabra. Esta se encuentra en el libro de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, del verso 35 en adelante. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor. Y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos, preciosos hermanos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por darnos una vez más la oportunidad de congregarnos, Señor, aquí en este hogar que ahora se convierte en un santuario, Padre, en el hogar de nuestro Padre y hermano mayor, Mario Munive, y su esposa Margarita. Padre, bendice la lectura de tu palabra que ahora acabo de leer. Ábrela para nosotros, que podamos salir inspirados de aquí, Señor, con más estímulo, con más fuerza, con más ganas de poder servirte y servir a los demás. Y como siempre, gracias, Señor, por el permiso que tú nos das para hablar a través de nuestro pastor, nuestro amado hermano Gerardo Munive López. Tú sabes, Señor, que jamás con palabras nosotros podemos expresar la gratitud que tenemos por él, por su familia, por su congregación. Bendice, Señor, esta reunión. Y si entre nosotros hay algún necesitado, permite, Señor, que mientras corra, fluya tu bendita palabra, nosotros podamos encontrar la salud que tanto estamos anhelando. En el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor, y si te lo pido, Padre. Amén. Pueden tomar sus asientos. Preciosos hermanos, una vez más, hermanos preciosos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, muy contentos, muy agradecidos, muy felices por este privilegio que el Señor nos da de poder juntarnos una vez más, convertir este hogar, con el permiso de nuestro Padre, en una iglesia. Posible, el mundo pensó que con el hecho de que las iglesias se cierren por esta emergencia sanitaria, eso iba a hacer que el cristiano salga vencido, pero no ha sido así.
Creo que las familias del mensaje se han fortalecido porque han encontrado Amén. que los hogares se han convertido en células que componen el cuerpo de la iglesia del Señor Jesucristo. Sé que con el correr de los meses esta situación se va a arreglar, vamos a volver, entre comillas, a lo normal, vamos a poder congregar juntos nuevamente con los que amamos, pero nunca debemos olvidar la lección que acabamos de aprender, y es que podemos convertir nuestras casas también en un santuario, sin que esto quiera decir que dejemos de congregar, porque la Biblia es enfática, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Esta emergencia sanitaria nos ha dejado algunas enseñanzas, y una de ellas son que todo puede cambiar de un momento a otro. Entonces nos conviene estar alertas, estar atentos, nos conviene estar en paz con todos, en paz con uno mismo y por supuesto en paz con Dios, para que si viene el rapto no nos encuentre sin prepararnos. Amén, hermanos. Amén. Estaba hablando con mi amada esposa y entre lágrimas recordábamos de que yo jamás me imaginé que Dios me iba a conceder el privilegio de poder estar rociando su palabra. Mi máximo anhelo, mi máximo sueño era tener un hogar feliz, ser un buen esposo, tener una buena esposa, criar bien a mis hijos, apoyar la causa, no dejar de congregar. Jamás, 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 jamás me hubiera imaginado que el Señor me iba a llamar a esta loable labor que es predicar el Evangelio. Puedo decir, sin temor a equivocarme, con mucha seguridad, que predicar el Evangelio se ha convertido para mí en un privilegio máximo, del que con palabras yo jamás, jamás, jamás podré agradecer. Para mí es un milagro, un motivo de gozo, de satisfacción, poder aprovechar cualquier momento para poder hablar acerca de Él. Creo que esa es nuestra misión aquí en la tierra, de todos nosotros. Para eso hemos venido, todos nosotros. Amén. Hemos venido para eso y yo me siento muy honrado, muy privilegiado. Decir una vez más que jamás me hubiera imaginado vivir esta historia de amor que estoy viviendo con los Munive, que estoy viviendo en este hogar, con nuestro hermano Ramón, su esposa, con nuestro pastor, nuestro hermano Gerardo, la hermana Paola, sus niños, con nuestro padre. Jamás me hubiera imaginado que en las páginas de la historia de mi vida se iba a escribir esta página de amor. Yo sé que el Señor, así como nos trajo, nos va a regresar a nuestro país, a los brazos de nuestra esposa, nuestros hijos, y eso va a ser motivo de mucho gozo, mucha felicidad, pero al mismo tiempo nos vamos a ir con los corazones rotos, porque nos hemos acostumbrado a ustedes, y digo acostumbrados en el buen sentido de la palabra. Son ustedes parte de nuestra vida. Si ustedes nos dan permiso, nosotros desde ahora nos vamos a llamar los Munive, a mucha honra. Yo quisiera que todo el mundo sepa que estoy enamorado de esta familia y que no tengo palabras para expresar mis gratitudes, y creo que mis hermanos tampoco. Si no fuera por el amor del Señor que nos cobijó a través de ellos, estaríamos posible durmiendo en las calles, en las plazas o en nuestro consulado. Sé que nuestra estancia aquí no es motivo del coronavirus ni de ningún dictamen que hayan dictado los gobiernos. Esto es enteramente la voluntad del Señor, y comprender y entender eso nos ha dado las fuerzas para sobreponernos y acostumbrarnos a la soledad y también al amor de nuestros preciosos hermanos. Habían algunas cosas pendientes en mi vida, cosas que yo no podía entender ni explicar, como era el hecho de no poder honrar a nuestro amado hermano Gerardo en tantos años que vengo aquí, y nunca haber tenido el privilegio de visitar a este anciano a quien amamos mucho, Rumencio Martínez, y a otros hermanos más de la capital, a quienes hemos recibido en nuestro hogar muchas veces y a quienes amamos. Pero siempre aprendí a esperar y a entender
que Dios tiene sus momentos y que lo mejor que nos puede pasar es estar en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Este viaje me ha enseñado y nos ha enseñado que nuestros pensamientos y nuestros planes pueden estar distantes de lo que piensa Dios en millones y millones y millones de kilómetros. En mi mente de misionero, yo pensaba con mis hermanos regresar a casa el 17 de marzo. Jamás me hubiera imaginado que el Señor iba a prolongar nuestra estancia para vivir episodios de amor que quedan grabados en las tablas de nuestros corazones. No es mi intención en esta noche predicar un sermón lagrimógeno o que les haga llorar a ustedes, pero teniendo en cuenta que mi hogar, mi familia y la congregación local de la cual somos sirvientes y miembros merecen saber de nosotros, quisiéramos hacer un pequeño homenaje a todos los misioneros, a todos esos hombres que dejaron su casa, que se acostumbraron al silencio, a la soledad, a la zozobra. Y este es un homenaje y posible un recordatorio a todos los hombres de Dios que se han constituido en nuestros héroes a lo largo de estos tiempos. Quisiera honrar el mensaje de la hora leyendo para ustedes lo que el hermano Branham dice cuando se refiere a los misioneros. Amén. En el mensaje Mi Comisión, predicado el 5 de mayo del año 1951, mañana se cumple un año más, dice así el profeta: nunca supe lo que era andar de misionero hasta cuando lo probé por mí mismo. Es algo glorioso. Pero vaya, si hay alguien quien necesita de ayuda, es el pobre misionero allá, lejos en el frente de batalla, donde tiene que enfrentarse con todo, y en particular aquellos que están en la batalla con lo sobrenatural. Amen. Rogamos que Dios envíe más segadores a la cosecha, porque ciertamente lo necesitamos. Amen. Jamás seré mezquino en reconocer y agradecer por siempre a esos misioneros de este país, al cual amo ahora con todo mi corazón. Hombres que dejaron sus casas, sus iglesias, sus familias, que se privaron de los abrazos de sus infantes, de los abrazos de mamá, de los abrazos de la esposa, que metieron la mano al bolsillo pensando no en ellos, sino en algún necesitado. Yo puedo decir que estaba extraviado en mi propio laberinto. Yo había construido una cárcel en la cual yo me encontraba atrapado, y esa cárcel era mi propia religión. Cuando me encontraba más perdido que nunca, Dios envió hombres de esta hermosa tierra llamada México, y no les importó ensuciarse la mano para sacarme del lodo cenagoso en el cual yo me encontraba. Desde ese instante, mi gratitud, mi aprecio y mis oraciones eran para ellos, sin imaginar que un día yo también estaría viviendo las mismas experiencias que ellos. Yo sé que si mi maestro me está viendo, él sabrá entender que me refiero a él. Él me dijo a mí: Jorge, lo que ahora yo hago por ti, tú tendrás que hacerlo por los demás. Yo jamás me hubiera imaginado que esta era una profecía. Yo jamás me hubiera imaginado que el Señor me iba a llamar, sí, para ser solo una pequeña pieza en esta maquinaria o en este grande engranaje llamado campo misionero. Él me dijo también: si tú escoges amar, tú ahora estás escogiendo sufrir. Ahora comprendo lo que San Pablo dijo, que el amor es sufrido. ¿Por qué es sufrido el amor? Porque conocemos a lo largo de nuestro peregrinaje, a lo largo de nuestros viajes, personas preciosas, hermanos y hermanas de incalculable valor, que nos tratan como si fuéramos algo cuando no lo somos,
y personas que nos hacen sentir totalmente indignos por el amor y la dedicación que nos dan. Cuando nosotros salimos de casa, salimos con la expectativa de trabajar para el Señor desde el primer instante. Jamás en nuestro corazón existe el deseo de conocer algún lugar. Nunca ha habido eso en el mío y jamás se lo he transmitido a ustedes. Yo considero injusto yo estar disfrutando de los placeres de la vida fuera de mi hogar, teniendo a mi esposa y a mis hijos sufriendo mi ausencia, o a la congregación a la cual sirvo sufriendo también mi ausencia. Los mejores momentos de mi vida siempre los pasaré al lado tuyo, hermana Magali, y al lado de mis 3 preciosos hijos, al lado de ese rostro arrugado de mi madre y al lado de la congregación a la cual yo sirvo. Yo creo, y lo digo con respeto, de esta iglesia preciosa que nos abrió su puerta. Para mí, la iglesia más preciosa, más hermosa que existe, se encuentra en Los Olivos, se llama la Sangre de Cristo. Pero ahora, al estar aquí, la iglesia más hermosa del mundo que para mí existe es San Felipe de Jesús. Y los hermanos más maravillosos, más preciosos, más tiernos, más dulces, congregan en esa preciosa iglesia de la cual me considero un miembro vitalicio. Amén. Jamás me hubiera imaginado las cosas preciosas que yo iba a encontrar en los campos del Señor para predicar así activamente el año 2004. Sin darme cuenta, fui comprometiéndome más con esta comisión, y para esto mi esposa tuvo que ser una parte fundamental, porque ella tomó la tarea para sí de criar a mi familia, darse a mi ausencia, de suplir mi ausencia durante tantos meses, y tampoco hubiera sido posible si la iglesia de la cual soy sirviente no hubiera acompañado y respaldado nuestro pequeño llamamiento. Las cosas que he encontrado en el campo misionero me dan material como para escribir enciclopedias tras enciclopedias tras enciclopedias. Yo creo que el campo misionero nos hace llorar porque miramos que hay una carencia mundial, y es la carencia por cumplir con el llamamiento que el Señor Jesús nos dio antes de irse de esta tierra, y es predicar el Evangelio a toda criatura. Hace algunos días nuestro padre Mario y nuestro pastor Gerardo me dieron la oportunidad para hablar, y hablé sobre las 2 caras de la moneda. Las 2 que tenemos para con Jesucristo, de no hacerle faltar a los nuestros el pan cotidiano. Y cuando hablo de los nuestros, estoy hablando de la casa del Señor, porque la Biblia dice que el juicio empieza por su casa. Creo firmemente que tenemos una tarea pendiente de proveer a los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Nuestro prójimo, nuestro hermano, los creyentes. Tenemos la tarea pendiente de darles a ellos el alimento espiritual a su debido tiempo. Y creo que las iglesias de Malaquías 4:5 necesitan hoy más que nunca cruzadas de evangelización, de sanidad divina y de milagros. Estaba escuchando al hermano Banan decir que el mensaje todavía no ha tenido su avivamiento. Creo que nosotros un día seremos testigos de ese grande avivamiento. Para bien los cimientos 4:5. Creo que tenemos la necesidad de que se nos predique el Evangelio como si fuera la última vez, y de que se nos recuerde con vehemencia la tarea que posible hemos dejado de lado por trabajar en sostener nuestro llamamiento, de cuidar nuestra imagen, de engrandecer nuestra iglesia o de ganar terreno ante los ojos de la gente. Sé que hay un apetito desmedido en las redes, pero si ahora uso las redes, no es para que mi nombre pueda darse a notar,
sino porque acabo de comprender que debemos de aprovechar todos los medios posibles para cumplir con el encargo que el Señor Jesucristo nos dio antes de irse de la tierra. He aprendido muchas cosas cuando el Señor me dio el permiso de predicar el Evangelio. Quiero decirles que en el año 2002 yo me mandé a diseñar algunas tarjetas personales, las cuales entregar a mis amigos, a mis hermanos, a los creyentes, y puse allí obrero del Señor. 18 años después y 16 años después de estar trabajando casi sin parar en el campo misionero, mi personalidad no ha cambiado, aunque sí ha cambiado. Me siento más torpe, más limitado, más olvidadizo, más dependiente, más necesitado, pero no ha cambiado, porque yo sigo creyendo, sosteniendo y predicando que soy un laico a quien Dios le ha dado el privilegio de predicar. Jamás en mi vida me hubiera imaginado el honor de conocer la Tierra Santa, los Estados Unidos, que me den el honor de en la cama personal del hermano William Allen Branham, y eso no me hace más que nadie. Jamás me hubiera imaginado el honor que significó y significa para mí conocer de cerca a nuestro hermano Bernabé García, a ese tabernáculo precioso en Phoenix, Arizona, que amamos, y a todos los hermanos a quienes tengo en mi corazón. Jamás me hubiera imaginado estar en una oficina a solas con el hermano Perry Green. Por supuesto, estas cosas no significan nada para mí en el sentido incorrecto. Somos los mismos por la gracia del Señor. Tengo aquí a dos hombres de los cuales no me siento digno. Les dije antes, casi queriendo llorar, les dije gracias por ser como son, obedientes. Gracias, hermano Ovidio, por nunca haber desesperado, por haberme dicho: voy a hacer exactamente lo que tú hagas, mientras tú estés tranquilo, yo estoy tranquilo, y yo sé también que el tiempo está a la mano, pero también sé que Dios es rico en misericordia y que no hay nadie aquí que pueda decir mañana es. Entonces eso me obliga a pensar que si el Señor viniera hoy a cuentas y perdonándonos los unos a otros. Pero al mismo tiempo debo de pensar en que puede, y que si el Señor ha de venir, que nos encuentre no durmiendo, no vagando, no peleando, sino con las manos en el arado, trabajando los campos del Señor. Entonces, en esta noche quisiera por unos minutos más hablar acerca de algunas características fundamentales que se deben encontrar en los hombres del Señor. Los hombres del Señor. Los hombres del Señor no son figuras grandes. A veces nosotros malentendemos el idioma que manejamos y pensamos al revés de los títulos que escuchamos. Yo sé que la Biblia dice que si apeteces obispado o ministerio, buena obra deseas, pero hay 18 consideraciones que se debe uno ajustar a ellas. ¿Qué es un ministro? Un ministro es un siervo público. Es un hombre que trabaja para otros y no trabaja para él. Es un hombre con la disposición de darlo todo, sin la esperanza de recibir algo a cambio. Que trabaja incansablemente para que el nombre de Jesús sea elevado, aunque eso signifique que su nombre no se escuche más. Algunas de las características fundamentales que debe de haber en todo hombre podría enumerarla de la siguiente manera. La primera sería una dependencia absoluta hacia Dios. Nosotros como predicadores siempre estamos inculcando al pueblo a que dependa enteramente del Señor. Y el hermano Branham nos enseñó
el ABC del cristianismo. Y el profeta dice que el ABC del creyente es depender enteramente en Dios. Si hay alguien que debería depender enteramente o absolutamente de Dios, deberíamos ser primeramente nosotros los predicadores, porque el sermón más grande que nosotros podemos predicar son de palabras, pero más que de las propias palabras, son también con nuestro propio ejemplo. Entonces nosotros, así como enseñamos que el creyente debe tener una dependencia total hacia Dios, eso significa que nosotros deberíamos ya haber experimentado esa dependencia. Por ejemplo, entender que Dios no se equivoca. Comprender que estamos enteramente en las manos del Señor. Comprender que lo mejor que nos puede pasar es estar en la perfecta voluntad de Dios. Añadir a esto que todas las cosas ayudan a bien a los que fueron llamados conforme a su perfecta voluntad. ¿Cuánto nos ha ayudado esa escritura en este peregrinaje por este hermoso país? Debo de confesar que han sido muchas las noches en que en mi mente se desataban batallas de pensamientos, preguntas, y la mente solo sirve para preguntar, la mente jamás responde. Creo firmemente que no debemos darle crédito a nuestra mente, porque si hay algo en nosotros que puede engañarnos es nuestra propia mentalidad. Hemos, por la gracia del Señor, permanecido firmes, como le dije a nuestro amado hermano Ramón en el carro, conteniendo mis lágrimas, le dije, en estos 62 o 63 días que estamos aquí, jamás hemos hecho una oración a Dios, llévanos ya. Ni ustedes ni yo hubiera considerado un insulto a nuestro Dios hacer una oración como esa. Nuestras oraciones fueron, Señor, cuando tú creas que es el momento, que así sea. Solo danos a nosotros el temple, el entendimiento, la calma y la tranquilidad para saber qué es lo mejor que nos puede pasar. Así hemos podido vencer esas batallas interminables que se libraban en nuestra mente. Entonces uno debe de ser dependiente absoluto de Dios. Asimismo, debe de tener un carácter firme para sobreponerse ante la adversidad. En una ocasión una hermana me dijo, hermano Escavarrossi, ¿quién como usted que puede viajar siempre? Y le dije, hermana, ¿y quién le ha dicho a usted que me gusta dejar mi casa? ¿Quién le ha dicho a usted que me gusta ir solo? ¿Quién les ha dicho a ustedes que me gusta privarme de la voz de mis hijos o hasta de sus travesuras? ¿Quién les ha dicho que es un placer para mí dejar a mi madre, a la iglesia y despedirme de mi esposa sin saber si he de volver? Deben de saber los hombres de Dios que una de las cosas más maravillosas que nos puede suceder es que Dios nos haya predestinado para involucrarnos con la obra misionera. Pero deben de saber que todo en la vida tiene dos lados. Y aunque disfrutamos con todo nuestro ser los momentos que Dios nos regala en el campo misionero, también nos enfrentamos a adversidades. Tenemos batallas con huestes, con potestades, con dominios del aire, que naturalmente no están felices. Ellos, si se les diera permiso, acabarían con nuestra vida, pero sabemos que nada puede que Dios primero no haya aceptado. Entonces, en los caminos del Señor nos vamos a enfrentar siempre con adversidades. Debemos de entender que aunque Jesús era amado por muchos, también era odiado por muchos. Aunque era seguido por muchos no querían saber nada de él. Debemos de entender que no siempre podemos agradar a la gente. Y aún en esas condiciones debemos siempre regalarle una sonrisa al pueblo. Es fácil amar a los que nos aman. Es fácil
congratular a los que nos congratulan. Es fácil ser amable con los amables. ¿Y qué hay de bueno en eso? No ganamos nada. El reto es ser amable, congratular, apreciar, amar a los que son adversos a nosotros. Entonces, este camino es de risas hermosas, pero también son de lágrimas. Es un cúmulo de sentimientos. Experimentamos ansiedad. Sí, Señor, cuando nos enteramos que algo pasa con nuestra esposa, algo pasa con los hijos, algo pasa con los santos en Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo es un camino de muchas satisfacciones. ¿Cuál es la satisfacción más grande que un hombre de Dios pueda experimentar? En lo particular, voy a decirles a ustedes qué es lo que a mí me hace feliz por sobre todas las cosas en el campo misionero. Cuando puedo mirar a un ser humano acercarse a su Creador. Amen. Eso para mí es la recompensa a Amen. todo sufrimiento, Yes. a todo momento de soledad, a todo momento de tensión, a todo momento de ansiedad. ¿Experimentan ansiedad los ministros? Creo que no hay hombre que experimente más momentos de ansiedad que los que fueron llamados a cumplir con Marcos 16. Como hombres de Dios tenemos sueños. Yo soy un soñador. Siempre soñé. Soñé con la iglesia propia, a un sueño. Soñé con el hogar perfecto. Soñé con tantas cosas. Hasta que un día, yendo a trabajar, me topé con un rótulo en la puerta y el rótulo decía, deja de soñar, despierta. Entonces me di cuenta que yo soñaba por miedo a mi propia realidad. Siempre es mejor soñar, porque en los sueños conseguimos lo que anhelamos. Pero un sueño no es real. Necesitamos despertar. La única manera de hacer real un sueño es de despertando y trabajando para que ese sueño se haga realidad. Los sueños que nosotros los ministros tenemos deben sueños que signifiquen el crecimiento en los campos del Señor. Sueños que signifiquen la libertad para esas almas cautivas que no solo se encuentran afuera, sino se encuentran en el pueblo de Malaquías 4:5. El profeta dijo que el cuerpo más enfermo que existe es el cuerpo terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Yes. Entonces, tengo sueños, sí. Tengo temores, claro que tengo. Tengo temor que el tiempo termine. ¿Por qué tienes temores? Me gustaría ver a mis hijos crecer. Me gustaría ver plasmada en su vida mis sueños y mis anhelos para ellos. Me gustaría verlos comprometidos con Dios, sirviendo a Dios con todo su corazón. Pero hay algo que me aflige, y es que he perdido mucho el tiempo. Quisiera una máquina del tiempo, comprarla y cumplir con mi llamamiento de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Nuestra amada hermana Ana me dijo, prométame que no va a predicar, va a descansar. Pero aprendí un canto cuando tenía 6 años. Y este canto lo aprendí en la iglesia católica. Y decía, el título de este canto es El Profeta. Dice, tengo que gritar, tengo que hablar, ay de mí si no lo hago. Cada uno de nosotros tenemos esa misma comisión. Hemos sido llamados a predicar. Hay muchas maneras de predicar. Se predica con nuestros hechos y algunos fuimos llamados a predicar con nuestras bocas, pero todos hemos sido llamados por esta última comisión que el Señor Jesús encomendó. Entonces yo tengo un sueño y estos son mis sueños: gastar mi vida
mis fuerzas, mi economía, para darle forma a Marcos 16, a Mateo 28, a Lucas 24, y que me acompañen mis hermanos, quienes creen lo mismo. Tenemos una tarea pendiente. Me siento avergonzado de haberme concentrado solo en el pueblo de Malaquías 4:5, olvidando con esto que hay gente que no conoce y que no sabe nada de Dios. Voy a leer un extracto de nuestro profeta que se encuentra en el mensaje El tiempo del fin. Creo que todos estamos de acuerdo que estamos en el tiempo del fin. El profeta dice así, lo predicó el 7 de marzo del año 54. Dice así: no es justo que una persona escuche el evangelio por segunda vez cuando alguien más no lo ha escuchado ni por primera vez. ¿Pueden ver? Cada persona debería escuchar el evangelio cuando menos una vez. Y quiero poner de mi parte para intentar llevar el evangelio a toda persona como pueda, en todo lugar. Ese es mi sueño, es mi tarea pendiente. Les ruego a ustedes que nos ayuden con sus oraciones. Creo que nunca es tarde para volver a empezar. Amén. Y el Dios a quien servimos es un Dios rico en misericordia y rico en oportunidades. Cada día debemos levantar con el deseo de preguntarnos: ¿y a quién le he de hablar hoy día? Amén. Yo Aleluya. siempre pensé que Dios me había llamado para reconfirmar la fe de los santos. Esto quiere decir que alguien ya sembró, alguien estableció, y mi tarea es establecer. Mi tarea en el campo misionero no es entorpecer el trabajo local. Mi tarea no es opacar a los hombres del Señor. Mi tarea es ayudar, si es que se puede, en la tarea que Dios les ha encomendado. Y cuando llego a un lugar, mi tarea es colocarme debajo de, renunciar a mi propia voluntad, Amén. renunciar a mi pensar, renunciar a mis deseos, renunciar a mis apetitos y tomar al hombre de Dios, debajo de quien me cobijo, como mi absoluto, como mi amén, como mi última palabra. Esa es la razón por la cual ustedes me escuchan decir mi pastor, el hermano Gerardo Munivelara, y quiero decirles que si yo viviera en este hermoso lugar mexicano, sin dudas y sin murmuraciones, yo tomaría a este hombre de Dios, de quien no soy digno, como mi pastor, y me colocaría debajo de él, sabiendo que al hacer eso me estaría colocando debajo de la bendita palabra del Señor. Amén. Les enseño a los misioneros, a los cuales por la gracia del Señor cuido en Lima, de que esa debe de ser su actitud donde quiera que ellos lleguen. Deben respetar Amén. al hombre que está al frente. Amén. Nunca ser insolentes ni atrevidos, ni creer o pensar que el mundo no es sin ellos. Hermanos, si yo muriera hoy, no pasa nada. El mundo seguiría girando y Dios seguiría trabajando. Yo sé que mi familia sufriría, pero nada cambiaría, porque no hay nadie que sea indispensable. El único indispensable Amén. es Jesucristo. El único indispensable es el Rey de Reyes, y ahora en nuestros tiempos la voz del séptimo ángel. Amén. Amén, hermanos. Entonces, Amén. nuestros sueños deberían de venir y colocarse debajo del patrón de la palabra. Si cuadran con lo que la palabra dice, adelante. Si no cuadran, es un sueño carnal, porque hay tres clases de sueños, nos enseñó el profeta: de Dios, del diablo y de la carne. Y sí, hay muchos ministros que tienen sueños carnales o sueños humanos. En una ocasión, nuestro precioso hermano Pablo G. García Jr. me dijo así: hermanos Cabarrosi, ojalá nunca seas parte del séptuple ministerio. Y cuando me dijo eso, yo como un
enano, estudiante de la Biblia, le dije, hermano, usted se equivocó, no hay sextuple ministerio. Si hay, hermanos Cabarros, Efesios 4:11. No, hermano, es un quíntuple, te equivocaste, es un sextuple. Al final le dije, dígame, ¿cuál es el sextuple? Y me dijo, el turista. Cuando Dios me llamó para enlistarme en este loable trabajo de predicar el Evangelio, Él hizo un pacto conmigo y yo hice un pacto con Él. Él me dijo así, y es posible que mucha gente no lo crea, no predico para que me crean, pero este es un testimonio mío y un homenaje a todos los misioneros, a todos los hombres de Dios que han causado impacto en nuestra vida. Pero Dios me dijo a mí, me dijo así, cuando yo necesite que tú viajes, viajarás aunque no tengas dinero. Y cuando yo no quiera que viajes, no viajarás aunque tengas dinero. Me dijo también, jamás, 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 jamás pedirás ayuda para el trabajo misionero. No lo hemos hecho nunca. Ustedes son testigos, nunca nos hemos insinuado en la iglesia. Jamás me he quejado, jamás, jamás. Porque el día que yo haga eso, les he dicho a ustedes, dejo de viajar y me quedo localmente a cuidar al pueblo del Señor. Eso quisiera decir que yo he renunciado al pacto que hice con el Señor. Entonces el hermano Pablo García me dijo, hay mucho turista en el campo del Señor ungido de misionero. Y después escuché a un hermano cantar un himno precioso. Y este himno decía, prisionero que vas por los campos del Señor. Cuando escuché a este maestro mío cantar así, me alarmé, me asusté. Porque si un hombre de Dios sale porque tiene dinero, o sale porque le gustan las convenciones, él no está saliendo bajo la comisión de Marcos 16. El hermano Pablo García me dijo, cuando un ministro tiene dinero, casi siempre cree que está en la perfecta voluntad de Dios. Pero lo he vivido en carne propia. He hecho decenas o centenas de viajes sin dinero, pero al mismo tiempo sin temor, porque sabía y sé que el que me está mandando es justo y suficiente como para respaldar el viaje, y no solo respaldarlo, sino también para no causar zozobra en mi esposa y en mis hijos. Jamás pretenderé usar el púlpito para llamar la atención a nadie, jamás. Pero ahora estoy expresando en forma de predicación mi testimonio, lo que creo y por lo que doy la vida. Creo que hay una carencia de hombres de Dios y he aprendido mucho en este viaje. Mi esposa me preguntó ayer, dime lo que has aprendido. Son innumerables las lecciones que acabo de aprender. Amen. Y una de las más grandes la aprendí a través de nuestro padre, Mario Munive Tobar. Él dijo, la mies es mucha, pero los obreros son flojos. Dios no se equivocó. Jamás Dios se puede equivocar. Hay un abismo que clama y hay un abismo que responde. Dios, sabiendo el tamaño de su obra, llamó desde antes de la fundación del mundo obreros, misioneros, apóstoles, enviados. Pero muchos de ellos, como he aprendido ahora de mi maestro y padre Mario Munive Tobar, somos flojos. Que Dios nos dé el valor para sacudir nuestro esqueleto, para armarnos de valor, para tomar una bocanada de aliento y para decir, Señor, úsame conforme a mi capacidad. Jamás debemos salir al campo misionero para competir con otros. No, jamás nos debe de molestar que alguien crezca o que alguien sea bendecido o que a alguien le vaya bien. No, eso debe de causarnos gozo, alegría, estímulo. Si Dios bendice a alguien en el trabajo que está realizando, es nuestra victoria, porque somos una sola familia, somos un solo cuerpo. Jamás debemos de ir al campo misionero llevando nuestros conflictos emocionales. Jamás debemos ir al campo misionero llevando nuestros problemas. Amén. Los problemas se quedan en la casa y en nuestro país.
al campo del Señor, vamos llevando las buenas nuevas del Evangelio. Vamos predicando salvación, vida eterna y sanidad divina, que es algo que todos nosotros necesitamos. Nuestra aspiración debería ser siervos fieles. Fieles en lo que se nos ha encargado. Porque Jesús nos enseñó que a algunos se le dio 1, a otros 2, a otros 5 y a otros 10. Así es el Señor. No todos tenemos la misma capacidad, pero todos tenemos un llamamiento. Y todos se merecen el mismo respeto. Si yo no puedo respetar al ministro más pequeño como respeto al más grande, entonces algo malo está en mi experiencia. Si yo no puedo hospedar al creyente más humilde que hay sobre la tierra, con el mismo gozo, con el mismo amor, con la misma entrega que lo he hecho por Bernie Jr., o todos los que han ido a mi hogar, o el hermano Gerardo Munive, entonces mi experiencia está mala. Todos nosotros merecemos consideración. Amén, hermanos. Entonces todos nuestros sueños deben de estar encuadrados con la bendita comisión que el Señor nos dio. El otro es estar dispuestos a pagar el precio. No a que nos paguen un precio. No, jamás debemos de viajar con la expectativa de una recompensa monetaria. No, el oro, la plata, las piedras preciosas se acaban. Hay algo que no se acaba. Es el amor y el carácter que puede forjarse en nuestras vidas. Pero hay un precio que pagar. Y no solo lo pago yo, lo paga mi esposa. Lo pagan mis 3 preciosos hijos. Lo paga mi madre. Hace 3 meses atrás, mi hermano Joseph estaba en Paraguay. Me tocó estar en Brasil. Y a mi hermano Jesús le tocó estar más de 20 días en la iglesia de Huánuco. Y pensé, Dios mío, los 3 hijos varones de mi madre no estamos en casa. Es un grande privilegio por el cual nunca terminaré de agradecer al Señor Jesucristo. Pero hay un precio que pagar. ¿Cómo que no? Dicen los que saben que todo hombre de Dios debería tener rodilla de elefante. Ser campeón en la oración. Porque enseñó el profeta, mucha oración, mucha bendición. Poca oración, poca bendición. Nada de oración, nada de bendición. Un buen hombre de Dios debe de tener pies fuertes. Porque hay que caminar. Jesús era un caminante. Pablo era un caminante. Los apóstoles eran caminantes. Nuestro hermano Branham fue un caminante. ¿Por qué nosotros no hemos de caminar? Debemos de tener espalda de buey. Porque tenemos muchas cargas que llevar. Pero esas cargas no siempre deben de quedar con nosotros. Debemos de llegar al punto de entender que no podemos hacer nada por nuestros hermanos. Entonces, ¿qué hacemos con la carga, hermanos Cabarrossi? Entregárselo a quien puede llevar. Y Jesús dijo, venid a mí, los cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Y saben quién ahora está cargado y cansado? Los hombres de Dios, los que están al frente de las iglesias, los que se encuentran en el campo misionero, predicando las buenas nuevas del Evangelio. Ellos son, nosotros somos los que deberíamos de correr a los pies de Jesucristo. Amén. Y entregarle nuestras cargas, entregarle nuestros pesares, porque sí los tenemos. Amén. Amén, hermanos. Debemos de tener un estómago poderoso. Porque Jesús enseñó que jamás debemos rechazar lo que se nos ofrezca como alimento. Y sí, cuando empecé en el campo misionero tenía 20 kilos menos. No es orgullo para mí jactarme del abdomen que ahora tengo. Agradecemos al pueblo del Señor porque siempre quiere recompensarnos con su amor y ese amor se convierte en alimento. Qué avergonzado me siento
por todos estos días que nuestra madre, Margarita, nos ha atendido. Qué avergonzado me siento ante Ramón, su esposa, desde la mañana hasta altas horas de la noche aquí, para atendernos, para agradarnos. ¿Quiénes somos nosotros? Somos gusanos, no somos otra cosa, o al menos eso soy yo. Me siento avergonzado, pero también me siento muy agradecido. Debemos hacer un pacto con el Señor para trabajar incansablemente para Él y no para nosotros. Les he enseñado a ustedes que aunque tengo 51 años, eso no significa un sinónimo de perpetuidad. Mi padre partió a los 44. Yo puedo partir joven también. Y no quiero que la iglesia se acostumbre a mí. Porque si la iglesia se acostumbra a mí o solo espera en mí, el día que yo falte, ¿qué va a hacer de esa congregación? Mi tarea no es establecer la iglesia pequeña a la cual servimos debajo de mí, sino mostrarles algo más alto, más poderoso y más permanente. Y este es Jesucristo. Jesucristo es el pastor de todas las congregaciones. ¿Y yo qué soy entonces? Solo un pastor asociado. Amén, hermanos. Debemos aprender a lidiar con la soledad. ¿Cuántas veces les dije a mis hijos, silencio, no hagan bulla? ¿Cuántas veces les digo, basta de travesuras? Dios sabe cuántas veces he llorado en silencio o he gritado en el cuarto, extrañando las travesuras de mis hijos, sus gritos, y por qué no, extrañando a veces las discusiones hermosas que he librado con mi esposa. Es lamentable para mí, recién en la soledad, valorar el regalo que Dios me dio. El regalo que Dios me ha dado después de mi salvación eres tú, amada Elizabeth. Y a eso se sumó 3 regalos más, Jorge, Bernabé y Belén. Perdónenme, no por lo que he viajado, por eso jamás pediré perdón. Perdónenme si me he demorado en entender lo importante que son ustedes para mi vida. Sin ustedes, yo jamás hubiera salido ni siquiera a predicar a la esquina. Pero he aprendido a lidiar con la soledad. Sabiendo Dios que este iba a ser un viaje largo, se aseguró de darme 2 querubines protectores, que son el hermano Eliseo Márquez Carranza y José Kenyo Cabanillas Chacón. Ellos han sido mis muletas, mi soporte, mi estímulo. Cuando he querido desmayar, cuando he querido perder el control, me decía, no puedo darme ese permiso. ¿Qué va a ser de ellos? Gracias, hermanos preciosos. Hubiera sido más difícil dormir solo. Pero dice cordón de 3 dobleces. No se rompe. Entonces Dios nos mandó a 3. Un cordón de 3 dobleces. Aleluya. En antes lo abracé a Ovidio, le dije te amo. Y recuerda, este es el primero de nuestros viajes afuera. Es un buen compañero, un buen hermano. Y tú también. Le dije, yo sé, si haces caso a mi humilde dirección, llegará el día en que yo no pueda desatarte el pasador de tu calzado. Y lo digo de verdad, soy un hombre lleno de limitaciones. Mi crecimiento será verlos crecer a ellos. Que Dios nos ayude. Pero hemos aprendido a convivir con la soledad. Y no te hablo de soledad, Livio, pero hemos aprendido a convivir con la soledad. Todo hombre de Dios, todo ministro, debe de estar preparado para el arduo trabajo. Debemos de tener la disposición de nunca exigir al pueblo lo que no tiene. De nunca esperar o pensar que el pueblo está obligado a servirnos. Jamás, jamás. Si hemos de dormir en el suelo, si hemos de comer pan duro, tomar agua del río, si William Branham lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no tener esa disposición? Tenemos que estar en la disposición de lo que Dios inspira a nuestros pastores. Yo ahora lo digo y no es vana palabrería.
si nuestra estancia fuera más larga y nuestro hermano Munibe me dijera, hermano Escabarrosi, por favor limpie los baños, si yo no lo haría, entonces estaría demostrando que traigo un falso ungimiento, un espíritu del anticristo. Si me dijera necesitamos que cuide la puerta y yo no lo haría, entonces no he sido entrenado para este trabajo. Y si me dijera necesitamos que esté en la calle cuidando los autos de nuestros hermanos, si no lo haríamos, entonces no estamos preparados para ese trabajo. Deberíamos quedarnos en nuestras casas. El trabajo de un ministro, de un hombre de Dios, no solamente se desarrolla en el púlpito. Ese es solamente, creo, el 15 o el 5% de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es bajo tierra, atendiendo a la grey, ayudando, alivianando su carga, ungiéndolos con ungüento, desatándolos en sus problemas, apuntándolos a sus cabezas, provocándolos a la oración, provocando a los matrimonios al amor, al respeto, a la reciprocidad. Bajo ningún motivo venimos aquí como reyes, aunque somos hijos del rey, pero aquí estamos desarrollando ahora el papel de sirvientes. Y tenemos que orar por los que no conocen la palabra del Señor. Ese debe de ser nuestro constante sentir. Sí, Señor. Debemos de buscar siempre el beneficio de otros y no el nuestro. No debemos descuidar nuestra casa. No debemos descuidar las iglesias locales. La razón por la cual puedo ausentarme tanto tiempo de la iglesia es porque por su misericordia el Señor, sabiendo esta pequeña tarea que me encomendó, nos dio el privilegio de tener una docena de predicadores. Tenemos un problema en la iglesia y es que no podemos colocarlos a todos en el mes, pero sí nos gustaría. Tenemos ahí en nuestra iglesia a Carlos Castro, Manuel Reyes, Ale Rivas, Carlos Carrascal, Luis Mantilla, Samuel Quispe, Jesús Sampuero, ahora Víctor Castro, Jesús Cabanillas. Todos tenemos muchos hermanos y eso es lo que nos da a nosotros la tranquilidad que me da mi esposa, por ejemplo. Si mi esposa no estuviera, ¿ustedes creen que yo saldría? Naturalmente no, porque tendría que hacer la tarea de papá y mamá. Pero la razón por la cual salimos es porque tenemos a nuestra otra mitad, que es mi esposa, y ella me da la tranquilidad de que puede administrar el hogar y puede sortear las dificultades naturales de la vida. Entonces Manuel, Carlos Verástegui, Samuel, Carlos Carrascal, Ale Rivas, Jesús Sampuero, Rubén, Giordano, Jesús, Jorge Peralta, hermanos, hermanas, a los hermanos, me olvido ahora el nombre, gracias. Sin ustedes no hubiera sido posible nuestro tránsito por el campo misionero. Debemos de cuidar nuestra casa, y esta es la iglesia local, pero también a nuestras familias. Jamás debemos de salir sin asegurar la mantención que le dé a la esposa y a los hijos la tranquilidad de saber que no van a estar llorando y que no van a estar mendigando. Cuando Dios quiere que yo salga, se asegura de proveerme todo lo que yo necesito. Y la primera cosa que hace es asegurar la mantención de mi esposa, mis hijos, y cuando salgo de la iglesia, la mantención para que la congregación no note mi ausencia. Tenemos un hermano, Josué, Manolito Junior. Josué, cuando me da los reportes, me dice, hermanos Cabarrosi, este es el reporte en su ausencia. No quisiera que se moleste, pero estamos disfrutando unos servicios tan hermosos al extremo que no lo extrañamos. Y no es para mí motivo de dolor un reporte como ese, es un motivo de gozo, porque esa es mi meta, que no sientan mi ausencia. Yo no quiero que digan, hermano, sin usted un culto no es igual, no quiero, porque sin Jesús un culto no es igual. Pero sin mi persona no tiene por qué ser diferente, porque el Señor siempre está presente. Amén. No somos turistas.
Somos hombres de Dios que estamos dando nuestra propia vida para que alguien pueda vivir. Estamos alcanzándole a la gente lo que un día a nosotros se nos alcanzó. Ya para terminar, quiero agradecer a todos los mecenas, a todos los hombres de Dios y mujeres quienes han respaldado y respaldan aún nuestro humilde llamamiento con sus ofrendas, con sus diezmos. Si sabes que estoy hablando de ti, amigo, a mis hermanos de diferentes países, a esos hombres que creen que salimos no de vacaciones, sino para predicar el Evangelio, aunque esto significa renunciar a nuestro hogar, a nuestra paz, a nuestro dormitorio, a nuestras familias. Gracias a ustedes por apoyarnos, gracias por respaldarnos, gracias por financiar nuestros viajes. Gracias, que Dios me dé la sabiduría para nunca hacer un uso indebido de los recursos del Señor. Y voy a leer lo que el hermano Bana dice así. Dice: antes, cuando nos sobraba algún dinero en las campañas, yo lo donaba a las organizaciones de caridad. Y no tengo nada en contra con ninguna de ellas. Creo que todas son muy finas. Todas, desde el Ejército de Salvación y los Voluntarios de América, la Cruz Roja, fondos para la poliomielitis y tantas más. Es bueno compartir para esas causas. Pero me puse a pensar, las personas que asisten a mis campañas por lo regular son personas pobres y sus intereses están en el reino de Dios. Cuando muchos en el mundo, la gente común que no asiste a ninguna iglesia, los negociantes y demás, contribuyen con cheques para esas causas por miles y miles de dólares, mientras el pobre misionero sufre porque le falta. Además, sabemos que nos gusta ver a todos sanos, nos gusta ver que sean alimentados los hambrientos, pero vean, el alma es lo más importante del ser mortal, porque eso es lo que dura para siempre. Y saben, yo creo que todo cristiano tiene la obligación de ser un misionero. Yo creo que todo cristiano tiene esa obligación. Bien, no al grado que usted tenga que viajar al otro país y predicar o algo así, pero si usted no puede ir, si puede ayudar a enviar a otro, ven, puede hacer usted para ayudar a enviar a otro. Amén. Entonces, muchas gracias, iglesia local, en Lima, en Huánuco, en Santa Luz Mila, en Santa Clara. Gracias, Sicuani. Gracias, Corapato. Gracias. Gracias, hermano Marciano. Gracias, Javier López. Gracias, hermanos preciosos, quienes se han preocupado por nosotros durante nuestra estancia aquí. Gracias por hacer que haya faltado el alimento en la casa del hermano Eliseo ni en mi casa. Gracias. Gracias a ustedes, hermanos Munir. Gracias, San Felipe de Jesús. Gracias a su pastor, Gerardo Munive López. Gracias a su fina congregación. Gracias a su esposa, nuestra hermana Paola. Gracias a su mamá. Gracias a la Beba. Gracias a todos. Gracias por no habernos tenido ociosos. Gracias por haberse preocupado en mantenernos ocupados. Gracias por habernos llevado a diversos lugares. Gracias por habernos dado el privilegio de estar con nuestro amado hermano Víctor Reyes. Gracias por Silao. Gracias por el paraíso. Gracias de todo corazón. Gracias por nuestro amado hermano Frumencio Martínez. Gracias por su amor, por su respaldo. Soy indigno. Me siento un gusano. No soy digno de desatarte el calzado. Pero gracias. Gracias. Gracias infinitas. A cada hermano y a cada hermana que me ha escrito un email. A cada hermano que ha preguntado por mí. A mis hermanos de Colorado, a mis hermanos de Phoenix, a mis hermanos de Prescott, a mis hermanos alrededor del mundo. Gracias. Sus palabras valen más que el oro, que la plata y las piedras preciosas. Gracias por haber acompañado
este peregrinaje hermoso. Y si hubiera que repetir algo como esto, estamos dispuestos a hacerlo. Porque hemos encontrado aquí un lugar de refugio, el hogar de nuestros hermanos Munive, y esta iglesia con la que ahora me siento endeudado. Gracias a Dios que el amor no se paga, pero si tuviera que pagarlo, ni la propia eternidad me alcanzaría para pagar lo que han hecho por nosotros. Ustedes viven en nuestros corazones y no pagan alquiler. Es gratis. Son ustedes parte de nuestra familia. Cuando el Señor nos tenga que llevar, los vamos a extrañar. Van a ser parte de nuestras pláticas, parte de nuestras conversaciones, parte de nuestras predicaciones. Te amo, Ramón. Desde la primera vez que te vi, te voy a extrañar. Pero voy a estar soñando con que llegues a nuestro país para gritar tu nombre. Cuando sepa que tu avión aterrizó, acuérdate, vas a escuchar tu nombre gritado con todos mis pulmones. Agradecemos. Sé que lo han sacrificado por nosotros. Así sé, no soy tonto para no darme cuenta. Dile gracias, dile que lo amo. Y que si un día va al Perú, él tiene su casa. La casa de los Cabarrossi, la casa de los Reyes, de los Castro, de los Carranza, de los Márquez, la casa de los Cueva, todas las casas son las de ustedes. Gracias, hermana. Hermana, gracias. Gracias por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Gracias por haber descuidado a su esposo, por atendernos a nosotros. Ya no lo descuide más. Sírvalo como jamás lo hizo. Y así estará sirviendo a Dios. Gracias a usted. Te amo. Dios los bendiga, hermano. Gracias. Si algún día quieres algo con mi hija Belén, no hay problema para mí. Un aplauso al Señor Jesucristo. Un aplauso. Gracias, hermana Paola. Gracias por todo el amor que nos ha mostrado. Gracias por amar a Joseph. He visto cómo lo ama. Cada vez que usted ha sido amable con él, que nos ha cortado el cabello, ha sido caricias para nuestro corazón. Hermano, asegúrate de que sepan todos que te amamos y que estamos agradecidos. Vamos a orar, y si me olvido agradecer a alguien, perdónenme, por favor. Nuestro hermano Billy García, cuando supo que me iba a quedar aquí por la mano de Dios, me preguntó si estaba dispuesto a laborar o si quería de repente descansar y vacacionar. Le dije que no, y me dijo, voy a preparar un programa con Gerardo Munive. Gracias, Señor. Muchas gracias. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, Señor Jesucristo, me quedo corto, Señor, para expresar lo que ahora está brotando en mi corazón. Pero te agradezco, Señor, por darme la oportunidad de decir gracias. Tengo a tantos a los que agradecer, pero no los nombro. Pero los nombro en silencio en mi corazón. Gracias, Señor, por este viaje, por los días que nos restan aquí, por el amor que hemos encontrado, por la familia que nos has regalado. Gracias por cada momento inolvidable en estas mesas. Gracias por los alimentos, por los refrescos. Gracias por las lágrimas. Gracias por las oraciones. Y gracias por los momentos en que no había sueño. Gracias por los momentos de tensión. Gracias por todas las oportunidades que nos diste para pararnos detrás del púlpito que le encargaste cuidar a nuestro hermano Gerardo. Gracias por la confianza. Él me ha escrito: tengo confianza total en ti, y esto me hace sentir tan enano. Gracias por el amor de esta iglesia. Gracias por el Chalco. Gracias por cada hermano. Gracias por todos los que me han escrito, por todos con los que hemos interactuado. Gracias por los hermanos de Ecuador, de Brasil, de Paraguay, de Argentina, de México, de Centroamérica, de Norteamérica. Gracias, gracias, gracias. Bendice a esta familia, bendice a esta congregación,
hazlos más fuertes. Y si en tu mente está que podamos regresar una vez más, permítelo, porque ya no podemos vivir sin ellos. Ya no sé vivir sin ellos. Permite que nuestro amor crezca, nuestro respeto y nuestra consideración. Y bendice a los nuestros, a nuestras familias alrededor del mundo, a las iglesias hermanas, a tu ministerio, Señor, disperso por el mundo entero, a los hogares de los misioneros. Señor, el coronavirus quiso pararnos, pero tú, Señor, tú no le diste ese gusto y nos has tenido aquí trabajando. Aleluya. Gracias al Estado peruano que se ha preocupado por nosotros también. Gracias, Señor. Me hubiera vuelto loco sin hablar, sin orar, sin recorrer. Me hubiera vuelto loco. Pero tú no lo has permitido. Bendice a la hermana Nancy, a mi madre. Bendícenos a todos. Amén, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y mora en nuestros corazones. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Espíritu, Santo Espíritu, todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo me entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Gracias, Jesucristo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me
mundo en que se vive de verdad. Cielo nuevo, oh tierra nueva, nuevo día, llano y pronto llegará. Oremos, despidamos este servicio. Padre, te damos las gracias por el privilegio de escuchar de tu palabra, Señor, y poder consolar nuestros corazones, nuestras familias. Señor, te rogamos que tú sigas bendiciendo a tu siervo y a sus compañeros que están aquí, Señor. Que los uses en gran manera donde quiera que vayan, Señor, pero que sobre todas las cosas donde ellos estén, Señor, siempre sean de bendición para tu pueblo, Señor. Gracias. Que ellos sean humildes como lo son, que se dejen usar como lo hacen, Señor. Padre, pero mientras están en su puesto de deber, tú seas con sus familias y con toda su congregación, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de tener a nuestros hermanos aquí. Recibe la gloria. No son nuestras victorias, son tus victorias. Es tu obra. Tú eres el grande en todo esto. No hay hombre, no hay ministro, no hay Señor más grande que tú. Tú eres el grande en todas las cosas. Nosotros somos tus instrumentos, Señor. Úsanos como tú quieras usarnos, Señor, para alcanzar a las almas perdidas. Y ahora, Señor, nos hemos enterado por las redes de nuestra hermana Gaby Montero, Señor, que está un poco delicada de salud. Elevamos nuestras plegarias para que tú la puedas alcanzar y la puedas sanar en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Que el poder del Espíritu Santo vaya a donde está ella y la levante una vez más, así como a nuestro hermano Frumencio, Señor. Tenga misericordia de él y lo puedas levantar nuevamente, Señor. La gloria recibe la para ti en las sanidades de ellos y de todos los que creen en tu nombre, Señor. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, querido hermano.